Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estoy desde nuestros estudios en Tel Aviv para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Y para comenzar, parece que los líderes israelíes no se estarían poniendo de acuerdo. Según informes del diario Haaretz, las diferencias entre los dos partidos principales en el gobierno de unidad de Israel podrían descarrilar los planes del primer ministro Netanyahu de expandir la soberanía israelí sobre partes de Judea y Samaria o Cisjordania. La fecha para la votación de la Knesset sobre la medida unilateral es el 1 de julio, pero las fuentes involucradas en las conversaciones entre Netanyahu, el ministro de Defensa Benny Gantz, el ministro de Exteriores Gabe Ashkenazi y el embajador de los Estados Unidos Friedman dicen que las diferencias dentro del gobierno son grandes y difíciles de superar. Una fuente de seguridad palestina confirmó que sus servicios de seguridad estarían destruyendo documentos secretos por temor a las redadas israelíes en sus oficinas en caso de que el país vea un levantamiento palestino. La orden, supuestamente proveniente de los altos mandos, se produce cuando Israel considera extender su soberanía sobre partes de Judea y Samaria o Cisjordania unilateralmente. Mientras tanto, las FDI se están preparando para múltiples escenarios. Uno de los mayores miedos es el estallido de una tercera intifada, como lo que vivió Israel en el 2000, cuando los palestinos lanzaron oleadas de atentados suicidas contra israelíes, asesinaron a civiles y también llevaron a los militares a asaltar las oficinas de los funcionarios de seguridad palestinos, eliminando documentos confidenciales. Pero a pesar de las advertencias públicas contra la medida, un funcionario de alto rango de los Emiratos Árabes Unidos se está comprometiendo con Jerusalén a través de una importante conferencia en línea estadounidense judía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijo que quiere separar los desacuerdos sobre los palestinos del beneficio mutuo de la cooperación en otras áreas. Sin embargo, el rey Abdullah de Jordania, hablando con los legisladores de Estados Unidos el martes, incluido el senador Mitch McConnell, dijo que la medida planeada por Israel amenazaría la estabilidad en el Medio Oriente. Y en Londres, el primer ministro británico Boris Johnson llamó a este movimiento una violación del derecho internacional en caso de que se lleve a cabo. Sin embargo, a nivel nacional, ciertos elementos del plan de paz para la prosperidad de Trump se están desvaneciendo. El miembro de la Knesset, Miki Zohar, se manifestó en Twitter diciendo que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha prometido a su facción del Likud que ningún gobierno que lidere reconocerá un Estado palestino. Esto a pesar de las condiciones del plan de paz de Estados Unidos, que Israel pueda anexar alrededor del 30% de Cisjordania como parte de dar paso a un eventual Estado palestino. En otras noticias, el miércoles por la mañana, combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel arrestaron a un sospechoso que cruzó la frontera desde el Líbano. Y paralelamente, el proxy iraní en el Líbano, Hezbollah, está apuntando directamente a Estados Unidos diciendo que las nuevas sanciones estadounidenses contra el gobierno sirio estarían intentando matar de hambre a la región. Las protestas estallaron en los países vecinos de Israel. En las primeras horas del miércoles hubo un intento de infiltración en Israel desde el Líbano. Las tropas de defensa israelíes en la frontera norte arrestaron al infiltrado en la ciudad de Shlomi, cerca de Rosh Hanikra. Esto se produce cuando Israel ve un aumento en el número de ciudadanos sudaneses que buscan trabajo tratando de romper la valla del Líbano, por lo que en este caso creen que se trata de un ciudadano sudanés y no de un acto terrorista. De todas formas, las FDI dijeron que están al tanto de que muchos pastores libaneses en el área estarían recopilando información sobre el movimiento de las tropas. Esto a medida que la crisis económica en el Líbano empeora, provocando una división en el país, lo que causó protestas masivas en las calles. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ahora advierte que si la situación se trata de hambre contra armas, el movimiento terrorista mantendrá sus armas. También culpa a Estados Unidos por sus problemas económicos, diciendo que está perjudicando al Líbano para ayudar a Israel. Y en noticias relacionadas, las fuerzas navales israelíes han evitado que un cargamento de armas llegue al grupo terrorista de Hamas en Gaza. La intercepción sucedió hace ya algunas semanas, solo que ahora se hizo pública esta noticia. Aparentemente, los dos contrabandistas fueron arrestados. El principal contrabandista, identificado como Mahmoud Bakir, ha sido acusado y enfrenta cargos en el tribunal del distrito de Beersheba. El coronel Goodman describió el arresto de Bakir como un logro operativo importante para el Estado de Israel, así como un duro golpe para la unidad de comando naval de Hamas. Pero ni la identidad del segundo contrabandista ni los tipos de armas incautadas han sido revelados al público. La operación se llevó a cabo mediante esfuerzos conjuntos de inteligencia de las fuerzas navales israelíes, los servicios de seguridad Shin Bet y la inteligencia militar. Israel y Egipto han mantenido un bloqueo de la franja de Gaza gobernada por Hamas desde que el grupo terrorista tomó violentamente la autoridad palestina en 2007.
Y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar un poco de judaísmo moderno, porque la Unión Mundial del Judaísmo Reformista designó al rabino Sergio Bergman como su nuevo presidente. Bergman es un reconocido político y activista social y líder comunitario nacido en Argentina que asume este cargo tras un periodo de un año de transición a cargo del rabino David Saperstein. Y hoy está con nosotros desde Buenos Aires. Bienvenido, Rav, un placer tenerlo por primera vez aquí en ILTV. Un gusto, mis saludos y bendición desde Buenos Aires y agradezco esta oportunidad de poder estar en contacto con ustedes. Bueno, un placer nuevamente. Lo primero que le voy a querer preguntar para quienes no conocen esta organización es ¿qué es exactamente la Unión Mundial para el Judaísmo Progresista? Esta organización fue creada aproximadamente hace unos 100 años en Londres, luego su sede se transformó en Estados Unidos junto con lo que es el judaísmo reformista, progresista, liberal. Hoy incluye también al movimiento reconstruccionista y sus headquarters se trasladaron a Israel en el año 73, estableciéndose también el movimiento de Yahadut Mitkademet en Israel con la creación de numerosas comunidades. Su función es nuclear a 1.800.000 judíos a lo largo del planeta, del mundo. Son 7 regiones con las que se trabajan, 1.200 comunidades, y representa una visión de un judaísmo religioso, espiritual, que entiende a la tradición judía más allá de ser solo una religión, estableciendo una polidoxia, es decir, que no hay una sola forma o interpretación de la vida religiosa judía, en contraposición a las monolíticas ortodoxias que no permiten mayor diversidad, mayor amplitud y poder incorporar mayor número de miembros de la comunidad judía, diferentes expresiones de su vida espiritual. Bien, ¿y cómo es manejar todo esto desde Argentina? O sea, usted está encargado a partir de ahora, usted es el presidente de todas las regiones, va a ser base en Argentina. ¿Cómo sigue el camino ahora como presidente de esta organización? Bueno, de hecho es un momento, como todos vivimos, muy particular. La pandemia, el COVID-19, ha establecido una nueva agenda. Hoy lo real es lo virtual, es decir, todos nos estamos encontrando a través de la tecnología en reuniones y en videoconferencias, lo que paradojalmente permite que sin importar en qué lugar del planeta hoy estamos, podemos estar reuniéndonos y trabajando, sobre todo en un plano de enorme incertidumbre. Todos los eventos de este año fueron cancelados por todas las organizaciones, por lo tanto estamos atentos a prepararnos para ver cómo vamos a enfrentar un nuevo mundo que ya no será el que conocimos cuando ingresamos a esta etapa de crisis de la pandemia a nivel global y fundamentalmente tratando de tomar las nuevas oportunidades que esta crisis nos va a dar, sobre todo en un mundo que seguirá conectado de manera virtual y desafiado por reconsiderar cómo vamos a responder a los desafíos de una humanidad que va a tener que reflexionar luego del impacto de esta pandemia en los componentes tanto sociales, económicos y políticos, y quiero incluir también el desafío espiritual de poder hacer un eje en el sentido de nuestras existencias, ya que la pandemia nos puso en el límite de lo que es relevante y profundo y lo que es superficial y trivial. Bueno, justamente te quería preguntar cuáles eran los obstáculos y los desafíos principales de la organización, pero creo que me lo acabas de contestar recientemente. ¿Hay alguna otra cosa, sacando un poco la pandemia, no de lado, sino algo más directo de lo que tiene que ver con el judaísmo liberal y los obstáculos que se enfrenta ante el mundo, ante las diferentes opiniones o los diferentes puntos de vista del judaísmo? Es muy importante para nosotros y nuestra tarea poder lograr advocacy, es decir, defender por un lado en el mundo la posición de Israel sobre la centralidad del Estado de Israel, sin confundir las críticas que obviamente cualquier gobierno de cualquier país puede tener, incluido el gobierno del Estado de Israel, pero no confundirlo con la importancia que tiene Medinat Israel para los judíos del mundo. Particularmente uno no puede ser un judío progresista sin ser un judío sionista. Bien. Y ese sionismo ya no solo se expresa con la Aliyá, sino con un apoyo a Medinat Israel a lo largo de todas las comunidades que nosotros de alguna manera estamos representando. Por otro lado, el pluralismo, la democracia, la diversidad, la agenda, que no es solamente la agenda judía, pero que tiene que haber una voz judía moderna que plantee la igualdad de género, la denuncia frente a la violencia, a la violación de los derechos humanos,
a una agenda muy universal que desde la particularidad judía podamos, desde nuestra organización, poder estar junto a nuestras comunidades de base, en las sociedades donde participamos, sin tampoco confundir lo que es integrarnos a la sociedad moderna con el peligro de asimilarse. Bien. No tenemos temor a asimilarnos si somos abiertos e integrados a la sociedad, y fundamentalmente en la sociedad israelí secular, cambiarle el prejuicio que tiene para que pueda desarrollar una vida espiritual, no necesariamente siendo ortodoxos, entendiendo que el judaísmo no es solo religión, sino que es una cultura, y que fundamentalmente hay un aporte singular de nuestra visión al Estado de Israel y a la sociedad israelí, que tiene que ver justamente con el pensamiento democrático, plural, diverso, el respeto de las diferencias, una agenda que en Israel todavía tiene que desarrollarse. Bueno, Rav, muchísimas gracias. Nos quedó más que claro. Le deseamos toda la suerte en esta nueva misión, y cuando esté por aquí Israel lo esperamos aquí en nuestros estudios de IEL TV, por supuesto. Va a ser un gusto, agradezco esta oportunidad y fundamentalmente que haya Shalom al Israel y también paz, salud y bendición en todas las comunidades del mundo. Bueno, muchas gracias, y nosotros continuamos con más noticias porque los casos por coronavirus en Israel siguen aumentando después de la reapertura de gran parte de la economía, pero de todas formas no se estaría viendo en el horizonte un nuevo bloqueo. De hecho, el primer ministro Netanyahu anunció la apertura de nuevas actividades. Olvídate por un segundo del coronavirus porque el espectáculo debe continuar. Cediendo a las demandas de los artistas locales, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la reapertura de espacios culturales y de entretenimiento para eventos con hasta 250 asistentes, aunque el ministro de Cultura está presionando para subir el número a 500 personas. Y esto incluye también a las bodas y otras ceremonias religiosas. מאוד רוצה לשמוע אתכם, אני מאוד רוצה לעזור לכם. אני יודע שיש מצוקה, ואנחנו רוצים לטפל במצוקה, ולכן ביקשתי גם משר האוצר שיצטרף אלינו, ונשמע את הדברים, ונעזור כמיטב יכולתנו. Mientras tanto, los servicios de trenes también reiniciarán las operaciones la próxima semana, según lo solicitado por el ministro de Finanzas y exministro de Transporte Israel Katz. Pero el ministro de Salud Yudi Edelstein hizo sonar una advertencia escribiendo textualmente en Twitter: el ministro de Salud apoya la apertura de servicios de trenes e instituciones culturales de acuerdo con los nuevos planes, pero al mismo tiempo están mirando al público a los ojos diciendo: el que da es el que puede quitar. Si el público no puede ser disciplinado al seguir las pautas del Ministerio de Salud, ese mismo día cerraremos los trenes y las instituciones culturales. Estos anuncios se producen a pesar de otro aumento peligroso de infecciones en Israel. En las últimas horas del miércoles, la cifra registrada de nuevos infectados en las últimas 24 horas fue de 257, elevando el total de infecciones activas a más de 4.000 por primera vez en semanas. El número de muertes hasta el momento de este informe es de 303. Mientras tanto, el Ministerio de Salud palestino también emitió advertencias severas sobre una posible segunda ola, con 46 nuevas infecciones confirmadas durante la noche, el mayor aumento en un solo día desde que las restricciones se relajaron a fines del mes pasado. Y antes de finalizar, hay mucha incertidumbre en qué va a pasar con la apertura del turismo a corto plazo. Por un lado, esta semana el primer ministro Netanyahu anunció en una conferencia de prensa en Jerusalén junto al primer ministro de Grecia que los vuelos entre ambos países se abrirán el 1 de agosto. Y por otra parte, el Ministerio de Salud presentó una serie de nuevas normas para los viajeros. Todos los detalles en el siguiente informe de IEL TV. Comenzando como algo pequeño, el municipio de Tel Aviv está buscando el turismo local para mantener a flote la industria, lanzando una nueva campaña que dura todo el verano. Los israelíes que reserven en los hoteles de la ciudad podrán aprovechar algunos beneficios increíbles que incluyen recorridos gratuitos, equipos de playa gratis, alquilar de bicicletas urbanas y pases para muchos museos y atracciones. ¿Pero qué pasa con los visitantes extranjeros? Bueno, las vías aéreas todavía están cerradas para los turistas extranjeros, pero hay una serie de nuevas excepciones que podrían entrar antes de la apertura oficial, comenzando con la Aliyá, es decir, la inmigración a Israel. La gente todavía se está mudando a la Tierra Santa, incluso en medio de la pandemia. Así que supongo que si quieres visitar Israel, ¿por qué no hacerlo para toda la vida? Por otra parte, los estudiantes extranjeros que están en medio de sus estudios en Israel pueden regresar al país sin problema, pero necesitarían una solicitud especial de sus instituciones académicas. En cuanto a los permisos de trabajo en el extranjero,
necesitaría ser un experto en campos como infraestructura nacional, construcciones o agricultura para calificar para la entrada, pero incluso entonces el Ministerio de Salud deberá aprobar la solicitud. Por otra parte, enviar un mazal tov desde lejos no se aplicará a usted si desea asistir a la boda de un familiar aquí en Israel. Solo se permiten los viajes a familiares y abuelos inmediatos. Lo mismo ocurre con los funerales. Solo los miembros de la familia de primer nivel y los cónyuges pueden ingresar al país. Y finalmente, el turismo médico se ha reanudado, pero principalmente solo para aquellos que ya comenzaron a recibir tratamiento en Israel o que vienen por un procedimiento complicado en el que los médicos israelíes se especializan, como el padre sirio y su pequeño hijo, quienes llegaron recientemente para una cirugía cardíaca que podría salvarle la vida. Hay que aclarar que casi todos los pacientes médicos que lleguen a Israel serán forzados a una cuarentena de 2 semanas, así que asegurarse de planificar en consecuencia y registrarse en el Ministerio de Salud israelí antes de querer llegar al país. Ahora sí, llegamos al final. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como IEL TV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.